Hola, mucho gusto, saludos a todos. Em, ¿Por qué compró el cliente en mi tienda? ¿O por qué no compró? De eso se trata la charla de hoy. Em, Espero que les guste. La hicimos preparando harta información y contenido interesante para que disfrutemos de esta nueva versión del e-commerce day. Así que muchas gracias y ahora iniciamos la presentación. Bueno, y para compartir, ya, perdón, para antes de comenzar, ya, ¿qué sería importante? Eh, Dar gracias a todo lo que es la organización del e-commerce day por invitarnos a participar de esta experiencia. Es muy importante que como industria tengamos estas alternativas de conversar, de conocer y actualizarnos en contenido, porque todo esto cambia mucho, así que un agradecimiento por la invitación. Nos pone contentos y además nos hace hablar de algo que a nosotros nos gusta, ¿ya? Bueno, ¿quién soy yo? Yo vengo a plantearle este desafío de eh, por qué el cliente compró, por qué no compró, como ustedes quieran ver, ¿ya? Mi nombre es Claudio Carter, ya soy Country Manager y Partner de Corbis, ¿ya? Corbis es una agencia grande en América Latina, ¿ya? Y en nuestro caso somos la oficina que tiene su operación basada en Chile, pero atiende a los países de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿ya? Somos un grupo de profesionales que llevamos tiempo trabajando en la industria del e-commerce y bueno, en mi caso estoy desde el 2004 en el área digital, mis primeros proyectos comenzaron en 2006 y básicamente muchas de las cosas que vamos a hablar obedecen a eso, a esta etapa de haber comenzado un proyecto y haber crecido y haber aprendido de diferentes personas y distintas experiencias, ¿ya? Lo dicho, nosotros somos Corbis, ¿ya? Y como agencia aquí están nuestras oficinas en distintas partes del mundo, Brasil, Argentina, Chile, México y España, y algunos de los países sobre los cuales hay proyectos. Y hoy día cuando hablemos de CRO vamos a tratar ya con una metodología que hemos ido aprendiendo y construyendo en la empresa entre toda esta fusión de países, de culturas, proyectos de mayores y menores escalas. ¿Eso qué es lo que nos ha permitido? Enfrentar distintos desafíos y de los distintos desafíos que vamos a enfrentarlos, sintetizar en una propuesta para saber por qué el cliente compró. ¿Ya? Así que, bueno, sin más, vamos a comenzar a hablar de lo que es el CRO, que es el Conversion Rate Optimization. Así que, nada, pues vamos a hablar de todo lo que es la optimización de la tasa de conversión de ventas, que es lo que en el e-commerce nos importa. No obstante, sí es bueno mencionar que cuando hablamos de optimizar conversión, también tenemos que saber cuál es la conversión de nuestro sitio. ¿Ya? Efectivamente, cuando hablamos en una tienda muy de cliente final, efectivamente puede ser una venta, pero pudiera ser, en caso de que hablemos de un B2B, una cotización, podríamos hacer un formulario de contacto, podría ser una solicitud de presupuesto, pudiera ser agendar una visita en el caso de una inmobiliaria, podría ser una reserva en el caso de una inmobiliaria. ¿Ya? Y así, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que vamos a hablar, si bien va a tener un foco basado en e-commerce, si es que hay alguien que no está en e-commerce, quédese, porque esta conversación igual les va a servir, dado que la tasa de conversión siempre es bueno optimizarla. Así que vamos por ello. Bueno, ya. Estamos entonces para comenzar a hablar de la conversión y cómo vamos a trabajar en la optimización. ¿Ya? Bueno, la gran pregunta, la gran duda que tenemos en e-commerce, ¿por qué el cliente compra o por qué no compra? Da lo mismo, ya obviamente es parte de la misma duda y cada uno ahí podrá interpretarla como más quiera. Pero es una consulta continua que todos nos hacemos, sobre las cuales buscamos siempre una explicación, ¿ya? Y respecto a la cual existen muchas hipótesis, teorías, recomendaciones, que haz esto, que agrega aquí, que baja el precio, que mejora la promo, etcétera. Eh, pero a las finales es un tema que siempre tenemos, sobre el cual siempre estamos trabajando y sobre el cual, entre comillas, nunca queremos dejar de interactuar, ¿ya? Eh,
Y las preguntas que nos podemos hacer son muchas. Yo aquí anoté un listado para que podamos compartir, ¿ya? Pero claro, aquí ustedes pueden agregar más, algunas pueden que lo representen, otras no. ¿Qué aviso vende más? Un clásico, así, oye, vendimos porque el banner era bueno, ¿no? La promo, eh, el contenido, ¿cierto? ¿Por qué canal? ¿Por qué vía? ¿Qué promoción que teníamos publicada en nuestra tienda nos hizo algo? Eh, por ejemplo, o los dispositivos. Muchas veces, claro, tenemos siempre la visión genérica de, oye, navegan tantos mobile, navegan tantos desktop, pero específicamente, ¿cuál de todos ellos es el que más convierte? A nosotros nos ha tocado ver diferencias en ese sentido, nos ha tocado ver de manera sorpresiva que un tipo específico de dispositivo convierte notoriamente más que otros, ¿ya? Y eso merece una explicación, eso merece indagar, aprender, ¿ya? Eso y muchas otras cosas más. E insisto, gente, aquí hay un listado de preguntas de qué funciona o qué no funciona, según el lado en que tú estén, ¿ya? Dentro de la tienda. Y claro, y cada una de ellas tiene días, momentos, explicaciones, circunstancias, ¿ya? Etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo relevante? Que tenemos muchas hipótesis sobre las cuales podemos trabajar. Y nosotros, ¿qué es lo que creemos? Que efectivamente esto sí es trabajable, sí es encontrar una respuesta y sí podemos avanzar en tener muy buenas soluciones, ¿ya? ¿Por qué compró? ¿Ya? Cuando hablamos de CRO, ya, efectivamente, claro, nos interesa optimizar la tasa de conversión, pero siempre es bueno tener en presente que queremos vender más, pero también queremos vender mejor, ¿ya? Eh, ¿A qué nos referimos? El vender más, la cantidad lo explica solo, ¿cierto? Siempre va a ser mejor vender más en cantidad, ¿ya? Suponiendo que obviamente tenemos un margen de resultado positivo, ¿ya? Pero el vender mejor ya es una lista distinta, ¿ya? Porque ¿qué es lo que define una mejor venta? Y pueden ser distintas variables, no hay solo una, uno pudiera acudir a la que tiene mayor margen, ¿sí? Claro, es una gran venta, pero si tengo riesgo, tengo un producto con menos margen, pero con riesgo de que quede obsoleto por fecha de caducidad del inventario, quizás ese es el que me conviene vender más hoy, y ese sería mejor vender y renunciaré a margen, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos planteando con esto? ¿Ya? ¿Nos importa vender? Sí, check. ¿Queremos trabajar para vender más? Sí, obvio. Pero también tenemos que saber qué, ¿ya? Y en ese saber qué hay otras variables que influyen, ¿ya? Que son las de la empresa. Mira, en este diagrama que está acá es una síntesis, ¿ya? Es una síntesis de que acá en todo este mundo que está acá al medio está nuestra tienda, ¿ya? Nuestro sitio, nuestro portal corporativo, nuestro marketplace, ¿ya? Y nosotros estamos básicamente, podríamos imaginarnos en una frontera entre todo aquello que sucede afuera y todo aquello que nos pasa adentro. Y la tienda está justo entre medio, ¿ya? Aquí tenemos fuentes de tráfico y aquí nosotros, ¿qué quisimos agregar para entender esta variable? Hay factores que son a veces muy externos a lo que es nuestra tienda, lo que es la marca. Por dar un ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando llega H&M a Chile que se armaron filas para ingresar a la tienda? Por lo tanto, probablemente si en ese instante se hubiese implementado el e-commerce, el nivel de conversión también hubiese sido bueno, ¿ya? O hubiese sido notoriamente superior, muy alto, ¿ya? Entonces, es un factor externo que nos está pegando directamente a nuestra conversión, ¿ya? Lo que es el posicionamiento. Y aquí lo pueden ver de cualquier manera. Lo podemos ver como en Google, donde ahí, si bien está en una parte externa, también hay un trabajo nuestro, ¿ya? Pero también podemos hablar de lo que es el posicionamiento de marca. ¿Qué es lo que la gente percibe de nuestra marca? ¿Es buena o mala? Eh, ¿qué atributos tiene? ¿Cuál es su propuesta de valor? Etcétera, ¿ya? O sea, aquí se nos abre la lista a que conversemos de branding, ¿ya? Pero sabiendo que esto nos influye y que finalmente acá, cuando lleguemos a la conversión, esto va a pasar. El contexto y la necesidad, mira, son dos cosas parecidas, no obstante distintas. Hay veces en que confluyen, hay veces que no. Por ejemplo, si nos situamos
en enero del 2020 y nosotros teníamos una tienda que vendía mascarillas, tapabocas, nuestro nivel de conversión habría sido uno. ¡Pum! Inicia la pandemia, ya estamos hablando de la pandemia, no, lo siento. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la conversión? Aumenta. ¿Ya? Eso ha sido una realidad. Hemos visto a raíz de esto, de necesidad, la pandemia nos da un contexto, ¿ya? Y a partir de ese contexto eventualmente surge esa necesidad, ¿ya? Nos hace que efectivamente nos pegue, que partamos por Google, que naveguen en nuestra tienda, que agreguen productos y que la gente termine comprando o no. Aquí yo hice el camino feliz, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un mundo de la competencia, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra competencia? En cualquier categoría, las categorías que hablemos, nuestra competencia tiene algo que decir. ¿Por qué? Porque comúnmente existe un cierto nivel de chopeo. La competencia muchas veces es mental, ¿ya? Pueden ser los clásicos ejemplos de la guerra de las colas, ¿ya? O pueden ser dos vendedores de la misma marca de bebidas, ¿ya? Da lo mismo. Pero sí la competencia tiene algo que ver. ¿Por qué? Porque si es más agresiva, efectivamente, quizás la gente nos busque en Google, llega a nuestra tienda, pero no agregue productos. Y por ende no va a haber conversión. En suma, acá hay una pequeña ejemplo de factores. Cuando hablamos de CRO, también tenemos que considerar un poco esto. ¿Por qué? Porque nuestra conversión se da en un entorno y la tienda es receptiva de dicho entorno, ¿ya? Y en ese entorno, claramente, pucha, las cosas pueden ayudarnos o pueden dificultarnos. ¿Y por qué es bueno tenerlo en mente? Porque si en algún momento observamos una alza en la conversión, check, súper bien, pero pudiera ser muy exógena. Y eso nos llevaría a pensar en el éxito que hemos tenido, estar contentos porque lo es, pero siempre es bueno saber las causas, ¿ya? Y eso es lo relevante. La tasa de conversión es un resultado. Nos dice, nos da una muestra y nos entrega una cifra específica, 1,52. Y lo que tratamos de entender es por qué y cómo llegamos al 1,52. Por el lado de los factores internos, y ahí ya es más claro, ¿cierto? Claro, si lo pensamos en términos de tasa de conversión, todos los factores internos que tengamos nos van a influir. Si tenemos una muy mala usabilidad, efectivamente puede que el cliente se pierda, no sepa los productos que tenemos, no encuentre respuesta y nos va a ir mal. Si nuestro catálogo es poco profundo, está mal explicado, si nuestro catálogo tiene malas fotos, mal contenido, etcétera, también. Si nuestra información de stock o no tenemos stock, ¿ya? No vendemos. Si la performance, aquí estamos hablando de una performance técnica, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto nuestra tienda se demora en cargar? Si ingreso, pum, 15 segundos y de ahí recién puedo hacer algo fuera, no convierto, ¿ya? La información de postventa. Y este es un punto bien relevante eh, porque el cliente, es bueno tener sobre eso, porque muchas veces el cliente cuando ingresa a comprar, él ya sabe que va a comprar. Por lo tanto, nuestro convencimiento, dependiendo de nuestro negocio, ahí hacemos un paréntesis, eh, pero si él ya sabe que va a comprar, lo que importa no es el producto, es el despacho, la garantía, la devolución, ¿ya? Algún club de fidelidad, no sé. Empiezan a importar otras cosas que nos van a hacer que finalmente tengamos una mejor conversión, ¿ya? Entonces, nuevamente, estamos hablando de por qué compró, ¿ya? Y esto lo tenemos que ver. Comúnmente tenemos un foco en toda esta área interna, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo controlamos más, tenemos esa percepción y es real, ¿ya? Y aquí también hay cosas que nosotros podemos controlar o podemos influir como compañía. Por ejemplo, en el posicionamiento de marca, ¿ya? En el posicionamiento en Google, idem, lo mismo, ¿ya? Pero también está la gracia y la capacidad de leer. Y todo esto nos va a ir dando una escena respecto del cómo se llama, de la conversión, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que entender? También, y le agregamos a estas explicaciones que son de base para saber cómo es nuestra conversión, ¿ya? Y para dónde la vamos a optimizar.
nosotros hablamos de la relación, ¿ya? Y aquí hay algunos ejemplos con que hemos tratado, ¿ya? Supermercado, un club de puntos, un B2B que vende artículos de oficina y una empresa inmobiliaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El ciclo de vida del cliente. ¿Cuántos años estamos juntos con él? Si yo soy un supermercado, tengo el potencial, a partir de que esa persona va con sus papás al supermercado a seguir comprando. Y yo creo que puede que más de alguno conozca, tenga algún amigo que efectivamente hemos visto eso, ¿ya? Y eso nos hace entender cómo debería ser nuestra conversión, nos influye, ¿ya? En la frecuencia, aquí estamos hablando de una frecuencia anual, cada uno aquí puede adoptar las frecuencias propias de su negocio. Pero efectivamente la frecuencia de compra para un inmobiliario a nivel anual sería gloriosa, tener gente que todos los años le esté comprando, ¿ya? Y puede que haya un segmento que así lo sea. No sé si será el comprador masivo o el volumen. Obviamente depende de la estrategia de negocio que tenga la empresa, pero tenemos ese aspecto. La rentabilidad, el margen. Claro que nos influye el margen. ¿Por qué? Porque el margen también nos va a hacer jugar con aspectos como el volumen de compras y cómo mejorar y aumentar dicho pedido, o también saber hasta qué punto nos podemos jugar. Si tengo muy bajo margen, básicamente no voy a poder jugar con el producto, con el precio, perdón, ¿ya? Conocimiento de marca, conocimiento del producto, es genérico, es nuevo. Entonces, hay muchos aspectos que acá están. ¿Y qué es lo relevante? Que tenemos que entender que hay KPIs que no son más y KPIs que son menos útiles, ¿ya? Eh, y de eso depende de nuestro negocio. ¿Y por qué es bueno verlo? Porque en ese camino a la conversión vamos a tener que hacer este tipo de chequeo, ¿ya? Por dar un ejemplo, un club de puntos puede ser un segmento cerrado de clientes, por lo tanto, el KPI del negocio quizás no va a ser ir a buscar, va a ser del universo de habitantes del club, cuántos me están comprando, que es muy distinto al potencial teórico que tiene un mercado respecto de eso, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos son los que tenemos que empezar a revisar y entender para avanzar en un proceso de CRO, ¿ya? De contar con un plan comercial, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que queremos vender? ¿Qué es lo que queremos vender? Eh, Eso también nos va a influir en el CRO. Ahí es cuando hablamos de vender más y mejor. La tienda es igual que toda tienda, sea online o sea presencial. Entonces tenemos que saber qué es lo que queremos vender, cómo lo queremos vender, cuáles son nuestros márgenes, cuál es nuestra estadística, perdón, nuestra estrategia comercial para lograr las ventas, ¿ya? Entonces acá, claro que tenemos que tener esa propuesta y tiene que ser un trabajo entre el team e-commerce, ¿ya? Y efectivamente las áreas de marketing y áreas comerciales que están propiamente en la empresa para saber hacia qué lado nos jugamos, ¿ya? Eh, Fíjense, habíamos hablado hace un rato atrás del vender más y mejor, ¿ya? Y aquí lo que nosotros les queremos plantear es el tema de que tenemos todo este contexto, todas estas situaciones y todo esto va a ser parte de nuestro trabajo de CRO, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer CRO? Teniendo en claro dónde estamos, ¿ya? Si lo viéramos en términos de fórmula, ¿ya? Eh, Data Analytics y User Behavior. O sea, análisis, análisis y análisis. Desde los datos, desde el comportamiento, ¿ya? Y esta es que, ¿dónde hay una palabra clave aquí? Pero eso la destacamos, metodología. El CRO, cuando hablamos de metodología, estamos diciendo que se convierte en una práctica. Si nosotros queremos avanzar paulatinamente en lograr mejoras de la tasa de conversión, tenemos que abandonar la idea de que hay una palanca que, ¡pum!, la vamos a girar y eso nos va a destapar las ventas. ¿Puede ser que en algún caso nos pase? Sí, pasa. ¿Es lo normal que eso pase? No, no es lo normal. Entonces, claramente tenemos que mantener un tranco continuo, mantener el hilo, ¿ya? Paulatino, paulatino, con objetivos, sacando experiencias, sacando análisis, ¿ya? Es una práctica diaria. Por eso es importante entender que para lograr saltos buenos en el CRO y entender y saber
¿por qué me compran? ¿Por qué no? Y avanzar en más ventas, tengo que tener esta metodología sobre la cual vayamos trabajando de manera diaria. Donde empiezan a existir algunas, como comillas, complicaciones. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Comúnmente, dentro de nuestro día a día, ¿ya? Tenemos el team de la empresa que está básicamente trabajando en la punta del iceberg, ¿ya? Pero debajo de ese iceberg existen muchas oportunidades y lo que buscamos en el CRO es efectivamente avanzar en desarrollar esas oportunidades, ¿ya? ¿Para qué? Para efectivamente poder avanzar en la conversión y la mejora, ¿ya? Entonces, vamos a tomar una metodología, vamos a hacer las cosas en el día a día y vamos a buscar iluminar todo lo que hay detrás de ese iceberg, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos cómo es el proceso de CRO, ¿ya? Cuatro etapas simples para que podamos ir avanzando y desarrollándolo, ¿ya? Nada, partimos por número uno. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos gusta hacer un assessment de la tienda. ¿Para qué? Justamente para tener una visión ya respecto de cómo es nuestra tienda en relación al mercado en que se desenvuelve, en relación a las referencias de compra que hay para la industria. ¿Por qué? Porque sobre esa base también, qué es lo que estamos asumiendo? Que un comprador cuando nos visita a nosotros en nuestra tienda, si nosotros vendemos una tienda de ferretería, efectivamente compara con otra ferretería. Y además tiene un, como quien dice, conocimiento cultural respecto a alguna importante tienda del retail local. Es muy probable que un cliente que compre en nuestra tienda tenga experiencia con grandes del retail, un Falabella, París, Ripley, Mercado Libre, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Es efectivamente entender en qué punto está nuestra tienda respecto de estos referentes a fin de encontrar si tenemos vacíos de usabilidad o no y que esos vacíos de usabilidad a su vez nos impacten en una conversión. Entonces, de esta manera somos capaces de levantar hoy día 140 variables, comúnmente este número va iterando, crece, ¿ya? Y las agrupamos de distintas maneras para entender cómo funciona nuestra tienda. Y aquí está el ejemplo, ¿ya? Miren, esto que está acá es lo que nosotros denominamos la radiografía del e-commerce, ¿ya? Y es un gráfico de radar en el cual tenemos aquí algunas de las aristas que estamos hablando, el home, la navegación principal, las páginas de transición, aspectos del diseño, las búsquedas y así. Y se rankean de 0 a 100, ¿ya? Cada una de estas variables, ¿ya? Y para cada uno de estas aristas se hace un escaneo de una serie de propiedades y se define si la tienda lo hace mal, lo hace de manera neutra o lo hace bien. ¿Ya? Abrimos un poco más la evaluación, pero para la presentación hablamos de esto. ¿Qué es lo que nos dice esta figura? Nos dice, fíjense acá la línea roja es la más grande, eso quiere decir que esta tienda está haciendo más cosas malas que neutras y buenas, ¿ya? Por lo tanto, sí puede tener un problema en conversión, ¿ya? Vamos aquí a ver un ejemplo de hoja de datos, ¿ya? Vamos a ver aquí un ejemplo de la hoja de datos, ya, para no quedarnos solamente en palabras, ya. Esto es un ejemplo que hicimos del 2020 y la aplicamos con bueno, aquí va a aparecer una de las tiendas con las cuales lo utilizamos. Esto es un scan que nosotros hacemos muy a nivel front, o sea, nosotros entramos a la tienda y empezamos a revisar todos estos ítems, ¿ya? Y hacemos esa evaluación de acuerdo a nuestra experiencia, ¿ya? Y hacemos un comentario de esto. Comúnmente esta evaluación la hace más de una persona. Debe ser así, ¿para qué? Para incorporar distintas visiones. Y todo esto nos da un puntaje, ¿ya? Que nosotros evaluamos. Y ese puntaje lo utilizamos para medir. Acá está un ejemplo, como les digo, una revisión pública, ¿ya? No es información privada, esto es algo que podemos hacer y podemos compararnos. ¿Para qué? Para dentro de nuestra efectivamente radiografía poder efectivamente saber cómo andamos. Entonces, ¿qué es lo que nos surge de esto?
Fíjense, hicimos esta comparación para esta tienda, ya que aquí está la tienda con que lo hicimos, y lo comparamos con dos competidores y a su vez un referente. ¿Qué encontramos? De los ítems evaluados, 42 buenos, 10 neutros, ¿ya? Y 48 malos. La verdad, el bueno es bueno, muy bueno, el malo es malo, muy malo, ¿ya? Pero tenemos un competidor que básicamente hace muchas cosas buenas, ¿ya? Y no tantas malas, y tenemos un referente que se enfatiza aún más. Entonces, ¿para qué nos sirve esto y en qué nos ayuda en términos de la conversión? En encontrar las trabas desde la perspectiva netamente ya de uso. ¿Por qué? Porque ese test que yo les mostré de las 140 variables obedece a las buenas prácticas, ¿ya? Ahora, ¿dónde está? Hay que aplicar un poco de inteligencia en esto. Aquí vamos con ello, que sí, hacemos un check de todo lo que son las buenas prácticas, pero no necesariamente tenemos que asumir que eso debe ser, porque si no querría decir que todo comercio debe seguir exactamente una norma de pauta y sobre esa norma de pauta ser exitoso, y eso es falso. Esto nos da una referencia, ese es el valor, nos da una referencia de cómo estamos nosotros y cómo estamos frente a otros, ¿ya? Y eso es algo que vamos a tener que empezar a ver y revisar a fin de efectivamente tomar caminos de las mejoras. Además que esto nos permite, como escaneamos 140 variables, ¿ya? De esas 140 variables a su vez nos define los caminos sobre los cuales tenemos que avanzar haciendo un análisis en el cual damos relevancia a las variables. O sea, no todas las variables son iguales de relevantes para el negocio, ¿ya? Entonces, tiene un aspecto de criterio, pero nos ayuda y nos permite definir eso. Entonces, acá la sugerencia es tomar revisiones, poder compararnos, poder medirnos de manera objetiva, ¿no? A mí me gustó más, a mí me gustó menos, de una manera objetiva. Este es el instrumento que nosotros utilizamos. Levantamos 140 variables, tenemos ese cuestionario, lo implementamos y lo aplicamos. Se puede crear otro, pero la gracia es que ya tenemos un dato y al tener un dato podemos empezar a hacer gestión sobre eso y nos objetiviza mucho más la observación. No obstante que sí reconocemos que este test tiene en parte cosas subjetivas en base a la experiencia de las personas, ¿ya? Ese assessment, que es parte de esta etapa inicial, nos permite entender en qué punto estamos nosotros. ¿Qué otra cosa nos importa en términos de minería de datos? Tenemos que instalar muchas herramientas de medición para hacer un proceso de mejora continua. eh, Tenemos que saber qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y por qué. Básicamente es lo mismo que hacemos cuando vamos a un médico, pedimos hora, nos examinan, nos analizan y nos dan el set de datos a revisar. Y acá es lo mismo. ¿Qué cosas nosotros utilizamos? Vemos qué objetivo, se utiliza todo lo que es el mundo de, ¿cómo se llama? Google Analytics, se combinan las cuentas de ads, etcétera. Todo lo que sea dato se mete. ¿Y qué empezamos a sacar como información relevante? Efectivamente, cómo es nuestra tasa de conversión, qué es lo que ha venido pasando, ¿ya? Acá, estos son ejemplos, ¿eh? Esto es un informe que para este cliente tiene un total de 23 láminas, ¿ya? Esas 23 láminas que quedan consultables por todos los miembros del equipo permiten efectivamente entender cómo está pasando y qué cosas nos afectan de buena manera y de mala manera la conversión. ¿Para qué? Porque en el CRO dijimos, es análisis de datos y comportamiento, y este análisis de datos es el que nos permite entender cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos operando. Acá les muestro otro ejemplo, efectivamente, las conversiones vinculadas a cada dispositivo, que aquí seguramente más de alguno de ustedes ya ha visto esta información, ¿ya? Eh, pero existen muchas maneras de tratarla en relación a las marcas, en relación a las resoluciones, cuál es la conversión por resolución. Entonces, todo este análisis de impacto, de conversión, sesiones, por cada una de muchas variables cada vez más finas, nos permiten ir entendiendo y empezar a desarrollar las mejoras. Dijimos en el inicio que para hacer esta mejora y tener un trabajo de CRO, tenemos que resumir datos, analizar, interpretarlos y estudiarlos para ir haciendo pequeñas mejoras porque no vamos a encontrar esta gran palanca. Entonces, si se fijan, acá vimos dos maneras ya. Otra manera que nosotros utilizamos, y acá hay ejemplos, ¿ya? Es
los famosos mapas de calor que nos revelan las fuentes de interacción de los clientes. En esta tienda que tenemos acá, básicamente la gente interactúa acá con el header del sitio, fuertemente vinculado al buscador, y si ustedes se van viendo hacia abajo, no hay zonas calientes de hiteo, no hay activaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pasa acá? Consumimos memoria, consumimos espacio, consumimos recursos del servidor, eh, para algo que la gente no ve. Entonces, tenemos alternativas. Aparentemente hay que cambiar este display, ¿ya? O buscar la manera en lograr que las personas avancen más allá. También acá nos está hablando de buena manera de cómo los usuarios optan por navegar y cuáles las principales fuentes de tráfico a las cuales ellos van a empezar a avanzar una vez que caen en la tienda. Y eso nos dice que debemos reformarnos. Comúnmente tenemos muchas ganas de decir en el home todo lo que vendemos, ¿ya? Claro, hay recomendaciones, X%, 30-40% de lo que uno vende, las categorías más atractivas, las que generan más reconocimiento. Y cuando metemos estos datos nos damos cuenta que los usuarios los usan de otra manera. Y esto es lo que tenemos que escuchar. Acá esto se utiliza con herramientas del tipo Hotjar, Crazy Egg, ¿ya? Y hay que empezar a destinar tiempo a analizar. ¿Por qué? Porque esta es una foto en un momento y no quiere decir que sea la misma foto la que se nos va a ir repitiendo cada vez que hacemos esto, ¿ya? En otro ejemplo más, ¿ya? Acá tengo una visión. Este es una pantalla, en este caso seleccioné muchos más ejemplos desktop. ¿Por qué? Porque gráficamente nos queda mejor para el ejemplo, pero obviamente es el mismo análisis que se puede hacer en mobile, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que, hasta qué punto los usuarios hacen scroll? ¿Ya? Entonces, tenemos que este primer print de pantalla lo ve el 100% de los usuarios y en la medida que voy bajando, va reduciéndose, 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 reduciéndose. Entonces, aquí uno dice, bueno, pero tengo que mostrar toda esta información, ¿será relevante? Y ahí uno dice, tengo dudas. Entonces, todas estas figuras empiezan a darnos luces respecto de qué. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de medir datos, ¿ya? Es muy importante el foco en los eventos. Y aquí yo les voy a mostrar un ejemplo que tenemos, ¿ya? Que esto que está acá es un diagrama que muestra cómo los usuarios van avanzando dentro de la navegación, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que buscamos con ello? Buscamos definir cada paso que tiene una navegación, porque detrás de cada paso tenemos pequeñas acciones y fruto de esas pequeñas acciones con el resultado deseado de que ¡ting! Cae la venta. ¿Ya? Entonces, acá está el carro y aquí está el checkout. Y aquí esto es un mapeo de todos los eventos que nosotros mapeamos que acontecen en este checkout. ¿Ya? Obviamente existen checkouts que son distintos y hay que ajustarse a eso. ¿Ya? Pero todos estos datos son los que nosotros buscamos mirar y resolver, ¿ya? De manera que efectivamente podamos saber en qué punto el usuario nos abandona. Aquí estoy, muchas veces sí se pueden encontrar procesos muy exitosos, ¿ya? Y que en la etapa final del carro, del checkout, ¡pum!, tenemos caída, ¿ya? Y esta es solo una manera de verlos, miren, pero básicamente hay más. Acá está el mapeo que nosotros empleamos para el buscador. Nuevamente, cuando hay resultados, cuando la búsqueda es vacía, qué sucede con las sugerencias. Entonces, en nuestros proyectos de CRO vamos a tener que avanzar en hacer estas mediciones. Por lo tanto, todo el esfuerzo hay que meterlo en tallar, marcar y tener los objetivos definidos para la tienda. Bueno, vamos a seguir con las hipótesis, ¿ya? Dentro del mundo de las hipótesis, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Trabajamos básicamente con dos escenarios, el de la microconversión y el de la macroconversión, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente sabemos que en este camino a lograr la efectividad en conversión hay pequeñitos pasos que nos ayudan al objetivo general, ¿ya? De hecho, todo lo que es definición de micro y macro conversiones apuntan justamente a eso. Si se fijan, las macro son acciones que están vinculadas al objetivo principal. Si es tienda, puede ser la venta, ¿ya? Y aquí está la suscripción, generar un cliente potencial.
Y las microconversiones son acciones pequeñas, pero que tienen el carácter de obligatorio en el camino de la macroconversión. O sea, si estamos vendiendo en una tienda, ¿ya? Y necesitamos que el cliente seleccione su método de despacho, es efectivamente una microconversión. Sin esa microconversión no hay venta, ¿ya? Y a su vez también, por lo mismo, también tiene esa influencia. Entonces tenemos que separar y entender esos dos mundos, ¿ya? ¿Para qué? Para sobre esa hipótesis empezar a analizar y a entender. Y aquí voy a mostrar algunos ejemplos que nos orientan sobre eso. Acá mostramos el caso 1 de búsqueda y no búsqueda. O sea, el supuesto es, el cliente ingresa a la tienda y hace clientes que buscan productos y clientes que no buscan con la barra de búsqueda. Esto es un caso real, ¿ya? Para tenerlo en mente. Entonces tenemos sesiones con búsqueda y sesiones, perdón, sin búsqueda y sesiones con búsqueda. Fíjense, cuando no hay búsqueda, el rebote es un 51 y cuando hay búsqueda es un 20, ¿ya? O sea, el rebote baja mucho. Ingresa el usuario y el que no busca rebota. Ingresa, busca y aún con una búsqueda solamente rebota un 19% a partir de ese instante. Lo que es la conversión de los que no tienen búsqueda versus los con es el doble. ¿Ya? Imagínense la relevancia que tiene y cómo influye ese proceso de búsqueda. A nivel de transacciones, ya también la diferencia es muy grande. Y en ticket promedio, fíjense que están bastante planos, ¿ya? Pero acá hay un caso real como una microconversión llegó a afectar finalmente a la búsqueda. Entonces, tenemos que hacer que todos los usuarios busquen. Claro, desde esta óptica, eso nos dice el resultado. Todos tienen que buscar, ¿ya? Pero lo que sí entendemos es que el proceso de búsqueda es esencial, ¿ya? Y al ser esencial, evidentemente vamos a tener que quizás invertir más tiempo en aquello, ¿ya? Y mejorarlo para que tenga mejores resultados, para bajar el rebote y eventualmente ver cómo logramos que estas sesiones también busquen, ¿ya? Quizás hay algo dentro de nuestro menú navegación, dentro de nuestro árbol que no está tan claro, ¿ya? Vamos a ir a un segundo caso, ¿ya? Cuando las búsquedas no tienen resultados. A todos nos ha pasado que buscamos un determinado producto y ¡cuac! No hay resultado de búsqueda. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Búsquedas vacías ya y búsquedas en el sitio. ¿Qué es lo que sucede con el rebote? Cuando la persona busca y no hay resultados, el 70% se nos va. O sea, perdimos toda fuente de tráfico, para este caso. ¿Ya? Búsquedas con resultado, ¡pum!, solamente rebotan un 20%. Miren ahora lo que es la conversión. Es un 0,16 versus un 1,86. O sea, es diametral la diferencia, ¿ya? Transacciones 8 versus 754 y efectivamente el ticket promedio del caso de la búsqueda del sitio es mayor. Entonces, nuevamente, aquí nos vuelve a pasar lo mismo. Esto nos orienta el CRO a hacer estos análisis, encontrar datos, probar estas hipótesis y avanzar efectivamente en sus implementaciones. ¿Qué es lo que pasa con los banners? Esto también es otro caso real, ¿ya? La duración de la sesión cuando hay interacción del banner del home y cuando la gente no interactúa. Las páginas que revisa cuando interactúa con el banner y cuando no. La conversión, 1,73 versus 1, ¿ya? Y el pedido promedio, que de alguna manera no están tan distintos. Pero efectivamente, lo que logramos acá al hacer ese llamado y al enganchar con el cliente, logramos mucha más venta. Entonces ahí también empezamos a medir cómo nuestros avisos nos aportan a la generación de resultados. Eso se puede medir, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los banners en el home, ¿ya? Y cuál es la conversión de cada banner, ¿ya? Y tenemos banners muy distintos, algunos que convierten casi un 3, ¿ya? Y otros que están en el 0,85, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos distintas maneras de medir esto y efectivamente nos orientan las primeras preguntas que planteamos. Oye, los banners los ven, me ayudan a las ventas, ¿ya? Y todo esto lo podemos seguir analizando respecto de la semana, respecto de la hora en la cual mejor funciona, respecto del día, porque a partir de eso, efectivamente, vamos a poder saber y ejecutar mejor las implementaciones en nuestra tienda. Si se fijan, estos son datos, ¿ya? Datos concretos y precisos que nos orientan en la conversión, ¿ya?
Vamos al siguiente punto. Bueno, y ya con esto podemos iniciar la fase de prueba. Hemos medido, hemos estudiado, hemos hecho implementaciones y iniciamos la fase de prueba. La fase de prueba básicamente es probar y ver test A/B y test A/B, o perdón, y test multivariados, ¿ya? O sea, en el fondo, al cliente le vamos a proponer lo siguiente: vamos a algún segmento de clientes, le vamos a mostrar una versión ligeramente diferente de nuestro sitio tienda, ¿ya? Que cuando se habla de test A/B es porque es una variable, y cuando es un test multivariado es que muchas más cosas cambian, y ahí hay distintas metodologías que dependen del caso, ¿ya? Pero la gran ventaja es que a partir de una muestra uno empieza a obtener conclusiones, y respecto de esas conclusiones efectivamente afianzan datos, y cuando afianzan datos se pasa a la etapa número 4, que es la siguiente, que es la implementación, ¿ya? Estas dos etapas, pruebas e implementación, finalmente devienen de lo anterior. Para hacer pruebas tenemos que tener mediciones, ¿ya? Claro, y el test A/B nos propone la metodología de decir, ok, vamos a hacer este pequeño cambio. Por ejemplo, en vez del botón comprar, vamos a colocar un botón que sea agregar al carro. O en vez del botón ser de color verde, va a ser amarillo. Y esas cosas sí afectan, ¿ya? No afectan en el sentido que la conversión va a pasar de 1 a 10. No, eso no va a pasar. Pero sí puede ser que suba de 1 marginalmente. Y sumado a las otras cosas vamos a ir avanzando en dicho crecimiento, ¿ya? Que es lo que hemos planteado desde un inicio, cómo se avanza en este tema del CRO. Y claro, y después en la fase de implementación nuevamente vemos datos, analizamos y se da inicio al ciclo. O sea, volvemos al punto 1 en que, ok, vemos los datos, vemos qué es lo que sucedió. Y ahí donde viene este ciclo. Bueno, entrando en qué es lo que son las conversiones. Mira, una prueba, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos probar? La diferencia en las efectividades de conversión de algunos banners, ¿ya? Eso claramente ayuda a la gestión comercial. ¿Por qué? Porque a partir de cierto estilo empezamos a encontrar mejores maneras de estar comunicados con el cliente y hacerles llegar la promoción. Hicimos test respecto de cómo funcionaba el carrusel, ¿ya? Y ahí está el resultado, ¿ya? Donde cual encontramos solo una categoría que funcionaba, ¿ya? Ahora, cuando hacemos esto y cuando estamos haciendo pruebas, el objetivo es probar. O sea, vamos a tener pruebas en que nos va bien, más o menos, y mal, ¿ya? Las pruebas en que nos va mal, quizás hasta tengamos que repetirlas, quizás la prueba fue mal hecha, el contexto no era el adecuado, pero no hay que perder mérito en el resultado malo. Todos queremos que los resultados sean positivos, pero los resultados malos también nos ayudan a ir mejorando. O sea, no pensemos que por trabajar en CRO, midiendo datos y todo, siempre vamos a tener una sumatoria de éxito. Vamos a avanzar un poco para adelante, un pequeño retroceso y avanzar. Y de esa manera continua vamos a lograr el objetivo, ¿ya? Hicimos una prueba para ver efectivamente qué es lo que pasaba con el scroll de una tienda que tenemos, ¿ya? Y fíjate que luego de varios cambios, llegamos a efectivamente que los usuarios al final de la página, con el 100%, logramos hacer que convirtieran más, ¿ya? Entonces, hay maneras de abordar distintas cosas, ¿ya? Son varios cambios, fue la sumatoria de varias situaciones, pero esto fue probado, y una vez que fue probado, pasó a la etapa siguiente, que era la implementación, ¿ya? Y que en la implementación efectivamente empezamos, comillas, a cosechar los resultados de las buenas implementaciones y a su vez también a validar que se alineasen, ¿ya? Por dar un ejemplo, acá en este otro sitio también empezamos a medir y qué es lo que pasaba en la ficha de producto, cuáles eran las conversiones vinculadas a la revisión de galerías, al cálculo del costo del despacho, a la acción del botón comprar, etcétera, ¿ya? Y eso nos fue dando mejores luces respecto de cómo debía todo funcionar, ¿ya? Y claro, ¿y qué fue lo que encontramos en esa página de detalle de producto? ¿Ya? Fíjense que la conversión, ¿ya? Donde era más óptima era con gente que revisaba la mitad de la página. Los que llegaban al inicio y se iban, no estaban tan interesados. Aquellos que avanzaban en el scroll efectivamente pueden encontrar más causas y a partir de eso empezar a mejorar. Si se fijan, la peor conversión es la de los que ven menos. O sea, un usuario muy quizás impaciente y que ingresa. Todo esto está sintetizado en este caso que es Motorola, ya en el cual entre el año 2019 y 2020 logramos muy buenos resultados a través del proceso de CRO. Crecer en ingresos
49%. Crecer en conversión, 80% mobile, 63% en desktop. Crecer en transacciones, y fíjense, manteniendo la base de usuarios. Esa es la promesa que podemos lograr con un tema de CRO, ¿ya? Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que es importante? El CRO es un proceso, las opiniones no están sobre los datos, importante. Segundo, las creencias que pueden impedir ver las cosas de fondo. Tercero, hay que conversar con los datos y tomar decisiones sobre ellos, ¿ya? Y si tenemos un mal producto, claro, poquito vamos a poder hacer a nivel de CRO, producto de marca. O sea, el CRO tampoco es magia, ¿ya? Nos va a permitir avanzar, pero tenemos que tener cuidado con eso. Los esperamos para la próxima reunión. ¿Y qué es lo que queremos conversar con ustedes? Es por qué el cliente sí compró en mi tienda. ¿Qué fue lo que hicimos mejor? Estamos muy contentos, le agradecemos a toda la gente, gracias por su presencia, gracias por participar en este taller. Nosotros estamos acá, presentes, atentos, queremos obviamente impulsar más nuestro servicio y tenemos a toda esta gente maravillosa esperando a hablar con ustedes, así que ha sido un gusto, ha sido un placer, que estén todos muy bien, que siga muy bien el e-commerce day y que nuestra industria crezca aún mucho más. ¿Ya? Saludos para todos y que estén muy, muy, muy bien. Chao.